Recibamos esta tarde al psicólogo Juan Carlos Grosso Guzmán, con énfasis en la transformación digital, máster en dirección estratégica del talento humano y especialista en desarrollo organizacional y gestión humana. Entrenador y aspira a los temas relacionados con la organización. Lo apasionan los temas relacionados con la transformación organizacional, gestión del cambio, cultura, adaptabilidad y flujo constante, utilizando las mejores prácticas, principios y herramientas. Con la conferencia Creando entornos de seguridad psicológica en las organizaciones ágiles. Recibamos entonces al psicólogo Juan Carlos Grosso Guzmán. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por estar acá. Voy a hablar. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias. Muy agradecido de estar en este momento en este congreso. A los organizadores, Diego, muchas gracias, y a las personas que nos convocan en este momento. Bueno, vamos a comenzar y vamos a hablar sobre el tema de seguridad psicológica y por qué este término en las organizaciones, en el mundo y después de la pandemia está generando como tanto ruido, ¿cierto? Ustedes hablan mucho de la seguridad en el trabajo, pero ¿por qué la seguridad psicológica hoy está siendo como un pilar fundamental para los líderes y fundamentalmente para no solo organizaciones ágiles, sino que en realidad para todo el tipo de organizaciones que están en un proceso de transformación? Entonces, pues vamos a comenzar muy brevemente. El nombre de la presentación, Creando entornos de seguridad psicológica y por qué son tan importantes hoy en día. Ya me presentaron muy rápidamente, soy psicólogo, trabajo en temas organizacionales más de 15 años, pero vamos a entrar como en materia acerca de qué es este tema de la seguridad psicológica y por qué se habla tanto en las organizaciones como les comentaba. Entonces, comenzamos con esta pregunta, ¿sí? ¿Por qué un líder tiene que poner, ¿cierto?, como algo primordial la persona en el centro, ¿sí? Porque hoy en día las organizaciones están en un proceso de transformación y cada vez las organizaciones están en un proceso de transformación digital. Entonces uno se pregunta, estamos implementando ChatGPT, estamos implementando inteligencia artificial, pero ¿por qué estamos reconociendo a la persona en el centro? Y eso es fundamental. Una transformación, ¿sí?, un cambio, no se da solo desde la tecnología. Y desde la tecnología pues son los habilitadores, es la forma de mejorar nuestra calidad de vida. Pero las personas son las que hacen este cambio y esta transformación. Entonces es imperativo que en el centro están las personas. Y las personas son las que mueven a los equipos, a los procesos, a la tecnología. De pronto aquí en las otras charlas pues ya lo han comentado. Y tenemos que decir que es algo fundamental, ¿cierto? Postulado más importante que hoy en día las organizaciones, y no solo desde las áreas de talento humano, los mismos ingenieros de sistemas, los mismos ingenieros de procesos están generando que en el centro están las personas. Y hablamos del Human Centricity, que de ahí en adelante empezamos a trabajar con todas las personas y los equipos. Vamos a entrar un poquito más a ver el concepto de seguridad psicológica. Y el concepto de seguridad psicológica viene trabajado por una autora de la Universidad de Harvard, que se llama Amy Emerson, y nos dice que es la creencia compartida del equipo, ¿cierto?, que puede empezar a generar y se encuentra en un entorno seguro para la toma de riesgos interpersonales. ¿Qué significa esto? Es un espacio con sus equipos, con las personas, donde no voy a ser juzgado. Piensen ustedes ese espacio seguro que ustedes tienen en su casa, ese espacio seguro que pueden estar con su pareja, ese espacio seguro que están con sus hijos, ¿cierto? Y no van a ser juzgados. Ese espacio de seguridad psicológica se transforma y se empieza a generar en los espacios en las organizaciones. Que yo pueda alzar la mano, que pueda intervenir y que no tenga miedo a ser juzgado por mis creencias, a ser juzgado por mis prejuicios, ¿cierto? Entonces, ese es el espacio de seguridad psicológica que hoy en día
vamos trabajando y se está implementando hoy en las organizaciones. Ella es la autora entonces, Emma, que nos habla de ese riesgo interpersonal. Es la forma de atreverse al status quo, ¿sí? Mi jefe, mi líder me dice todos los días qué es lo que tengo que hacer, pero esto nos lleva a un proceso de innovación, de experimentación. Hoy las organizaciones están en ese proceso de cambio y transformación, de innovación. Le están apostando casi al presupuesto, casi un 40 o un 50% en temas de innovación, de experimentar. Siempre traigo el caso, por ejemplo, de Netflix, el caso de WhatsApp. ¿Cuántas veces ustedes están viendo en WhatsApp que están aplicando y experimentando más cosas? Una encuesta, una videollamada, eso es lo que nosotros tenemos que crear en nuestros colaboradores para innovar. ¿Cómo interpretar la seguridad psicológica? Hablamos como de 4 aspectos fundamentales y se habla mucho de este tema. El primero es la creencia que no se le castigará cuando cometa un error. Cambiamos el concepto de la cultura en una organización, que todavía tenemos organizaciones que hay una cultura del error. Y los jefes y los líderes pueden durar 2 meses, una semana, buscando dónde está el error. Pero hoy las organizaciones están cambiando ese mindset en donde el error nos ayuda a volver a iterar, a presentar nuevas cosas, ¿sí? Hoy el error, lo podemos abrazar el error, nos podemos equivocar, claro. Un error calculado no puede estar durando 4 o 5 días o un mes o 3 meses con error y error, porque pues la organización no va a ser sostenible, ¿no? Segundo, el lugar de trabajo se siente desafiante, pero no amenazante. No sé si hay personas aquí que trabajan en startups o en empresas pequeñas. Esa es la cultura. Proponga, genere nuevas ideas, que sea desafiante. Hoy las generaciones millennials y centennials nos están pidiendo esos espacios, que puedan alzar la mano, que propongan, pero que no sea amenazante, que en realidad puedan alzar la mano y puedan aportar a la organización. Tercero, la expansión y desarrollo de la emoción positiva, ¿sí? Esas emociones. Miren, esta mañana venía de Bogotá en el avión y estaba viendo un video muy sencillito de estos que nos gusta ver en Instagram, y hablaba un especialista y decía la emoción de la tristeza. ¿Cómo hoy es castigada la emoción de la tristeza? Pero al contrario, la tristeza, él decía que era como la emoción más importante, cuando él puede expresar cómo se siente y cómo estamos educando hoy a nuestros hijos. Porque cuando un niño se frustra, cuando una persona se frustra en el trabajo, las personas no vuelven a hablar, se quedan calladas, ¿sí? No alzan la mano. Y ustedes están trabajando en temas laborales, cuando una persona no se colocó un elemento de protección personal y comete un error porque puede haber un accidente, ¿qué va a pasar con esa persona? ¿Sí? Le va a tener miedo porque fue castigado, porque de pronto fue llevado como un tema de convivencia, ¿cierto? Porque pudo haber un error, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a generar. Y cuarto, hablar con ideas, preguntas, inquietudes, errores será valorado, ¿sí? Esos espacios de seguridad psicológica es la base no solo de los equipos ágiles, sino de sus equipos de trabajo. Y hay que empezar a cultivarlo. Y el líder tiene una función muy, muy importante. El líder tiene que generar esos espacios de seguridad psicológica. No es el equipo. Él puede alzar la mano y decir, no sé la respuesta, pero la construimos todos. Si ven cómo el perfil del líder hoy está cambiando muchísimo, ya no es el líder que tiene todas las respuestas en la manga y decir, tengo la respuesta. No, el líder también se puede equivocar. Bueno, continuamos. ¿Cuándo existe la seguridad psicológica? Las personas pueden ser ellas mismas, toman riesgos, cometen errores y no temen mostrarlo. El error hace parte de ese proceso fundamental. El error lo podemos empezar a generar, como les digo, pero un error calculado. Levantan, visibilizan los problemas, levantan sus desacuerdos y hacen preguntas que indagan. No sé si ustedes han encontrado en sus equipos y en las áreas que trabajan que hay gente que le molesta cuando lo supervisan y les dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué me dices eso? ¿Sí? ¿Por qué me recriminan? Hay que generar ese espacio de seguridad psicológica, como esas conversaciones difíciles. ¿Se han escuchado esas conversaciones difíciles que encontramos en el día a día? La gente a veces no quiere tener conversaciones difíciles y para eso es el feedback que tenemos que trabajar. Bueno,
sigamos. Características de las reuniones seguras. Ustedes hacen siempre reuniones seguras, ¿sí? Si están en el tema de salud ocupacional o en una reunión con el equipo directivo, ¿cuáles deben ser esas características fundamentales? Invitan a todos a participar. No sé si les ha pasado reuniones virtuales o reuniones presenciales que hay 2 personas nomás que hablan. Y uno ahí como presente, pero ¿para qué me invitaron a esta reunión? ¿Sí? Debería estar trabajando. Si me invitaron a la reunión, no solo es escuchar, sino también participar, generar ese cambio. Revisar y repetir los puntos del otro, evitar dominar o interrumpir. Mire, eso es tan importante. En mis clases en la universidad y en las consultorías que yo hago en temas de talento humano, me he encontrado con personas que son las que siempre quieren hablar y siempre alzan la mano y hablan y hablan. Es importante, pero también opacan a las demás personas. Entonces, uno como líder tiene que empezar a generar ese equilibrio en las reuniones, ¿sí? Opacar, no podemos opacar a las demás personas. Estar preocupado por el otro, curioso y evitando juicios. El 90% de la comunicación que tenemos nosotros en el día a día con sus equipos es una comunicación no verbal. Y nosotros como líderes tenemos que conocer muy bien a nuestro equipo. Cuando una persona llega después de un puente, ahora que tienen puente o tenemos todos puente aquí en Colombia, ¿cómo van a llegar nuestros equipos el próximo martes? ¿Sí? Un poquito ahí cansados, con el ánimo, ¿será que sí, sigo trabajando o no? Y la gente va a decir, sí, bien, llegué bien, pero ustedes como líderes tienen que entender muy bien ese comportamiento no verbal si algo pasó ese fin de semana. Y ahí es donde nos dice, preocupado por el otro. Si hay una persona que habla siempre y después no habla, algo está pasando en el comportamiento de esa persona. ¿Listo? Hay un ciclo que les traigo aquí de la desconfianza. ¿Y por qué nosotros los seres humanos a veces nos da miedo o no queremos participar? ¿Cierto? Tenemos que ser miedo a intervenir, a ser ignorante. Pero yo les digo a todos mis alumnos en las consultorías que nadie nació aprendido. ¿Sí sabían esto? Pierdan ese miedo, pregunten, pueden equivocarse. Entonces la gente tiene miedo a ser ignorado, a ser incompetente. Es que a mí me contrataron en este cargo y tengo que dar todos los resultados, pero también se puede equivocar, no hay problema. A ser negativo o a ser disruptivo, ¿sí? Hoy en día, esa palabra de moda de ser disruptivo después de la pandemia, pues quedó como en la mente de todos nosotros. Entonces, hay una suposición negativa, pienso que estoy haciendo mal las cosas, me genera un comportamiento de autoprotección y de ahí en adelante me quedo callado y no participo. Pero es una rueda, es un ciclo que se genera todos los días con nuestras creencias, con nuestros pensamientos. Observación de un comportamiento agresivo, ¿sí? Veámoslo en nuestras casas, ¿sí? Yo soy muy abierto de ejemplos y todo. Veamos en nuestras casas cuando tenemos un mal día en nuestro trabajo. ¿Con quién nos desquitamos? ¿Cierto? Con nuestra pareja, hasta con nuestros hijos o nuestra mascota. Entonces generamos ese comportamiento agresivo. Luego suponemos algo negativo y empezamos a generar unas creencias que no son. Comportamiento de autoprotección y luego un comportamiento agresivo también. Y esa es la forma y la dinámica que pueden estar moviéndose hoy los equipos. ¿Y por qué traigo el tema de los equipos? Hoy los resultados, y por ahí escuchaban en la presentación anterior, hoy los resultados de una compañía, de un área, ya no los da solo una persona o un líder. Hoy lo que nos mueve son los equipos y es el trabajo colaborativo. Esa es la unidad más importante hoy. Si no sabemos trabajar colaborativamente, cada vez nos va a costar más. Y eso tiene mucha razón porque estamos muy inmersos en trabajar desde la casa, muy inmersos a trabajar solos, pero el trabajo colaborativo nos ayuda a generar esta seguridad psicológica. Ambientes seguros, ¿dónde? Los equipos, miren, les hablaba del tema de colaboración, los equipos comparten sus ideas libremente y les motiva a seguir aprendiendo. Pero yo tengo que generar ese espacio de seguridad psicológica para que los motive, para que sigan trabajando. Luego sumo el de trabajan en colaboración juntos. ¿Y cuál es el resultado? Equipos mejor preparados para afrontar cualquier reto que se les presente. Y eso es lo que necesitamos. Hoy en día, ustedes como líderes, más allá de ser la figura en una organización, porque todos queremos ascender y crecer, tenemos que desarrollar a nuestro equipo.
Tenemos que encontrar esas potencialidades, esas virtudes, ¿sí? Alguien dice que el líder es cuando se va de vacaciones y el grupo funciona solo, ¿sí? Entonces, tenemos que generar esos cambios. Esta pregunta me parece interesante. Cuéntenme si en algún momento ustedes no han sentido esto, ¿cierto? ¿Alguna vez has juzgado mal a otra persona por no entender sus diferencias culturales? Y más allá del concepto de la diversidad, ¿sí? Es que uno se lleva unos prejuicios. Uno dice, oiga, ¿sí? Esta persona parece que como que no es muy comprometida con la labor. Hay otras personas que por diferentes situaciones culturales o regiones ya empezamos a esquematizar y decir a las personas cómo son. Entonces, esto es fundamental, que es una pregunta clave que tenemos que hacernos todos los días. ¿Cómo vamos a empezar? ¿Sí? Nosotros como líderes, ¿qué debemos hacer para empezar a generar esos espacios de seguridad psicológica? Y aquí los nombramos. Expresar la falta de seguridad del espacio lo antes posible. Esta mañana también tenía una reunión con un equipo de trabajo y lo primero que dijo mi líder fue, tranquilos, generemos espacios de seguridad psicológica, hablen lo que sienten. Si no han cumplido la meta o no han salido a cumplir clientes o a levantar clientes, cuéntenlo. Entonces, cuando el líder propone ese espacio de seguridad psicológica, la gente baja el estrés, ¿sí? No quiere decir que no va a hacer resultados y no va a proponer nada, pero sí genera un espacio de confianza y esa es la seguridad psicológica que tenemos que desarrollar. Abordar la incomodidad en espacios grupales con foco en conversar y resolver más que discutir. A veces tenemos conversaciones donde 2 o 3 personas se dedican a discutir. Es una cosa también de escuchar y conversar. Indagar en la raíz de la incomodidad y resolverlo. Y ahí es donde nosotros tenemos que desarrollar, como dicen las mujeres, ese sexto sentido, donde está la incomodidad. En una mirada, en un gesto, en una comunicación. Identificar las causas internas y externas, construir una red de apoyo para potenciar la seguridad dentro de la organización. Si ustedes están en unas áreas donde necesitan apoyo, recurran a las áreas, no sé si es salud ocupacional o si es talento humano o si es un área de gestión del cambio, estos temas de gestión del cambio y transformación. Y hay personas especialistas que nos ayudan a generar esa seguridad psicológica. ¿Quiénes son los responsables? Más allá de los líderes, ¿sí? Porque toda la carga es a los líderes, todos somos responsables de este tema de la seguridad psicológica. El líder la promueve, ¿sí? El líder la genera, pero todos en el equipo tienen que empezar a desarrollar esos espacios de seguridad psicológica. Cuidan los espacios y median en las conversaciones difíciles. Siempre vamos a tener hoy conversaciones difíciles. Tenemos que empezar a enfrentarlas y generar ese espacio donde la gente se sienta tranquila, alzando la mano y diciendo, oiga, no estoy de acuerdo en esto y no va a ser juzgado. ¿Se deben incluir preguntas de seguridad psicológica en los procesos de entrevistas? ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? Fundamental. ¿Qué tanto las personas son resilientes en un proceso de selección? Una persona puede trabajar en equipo, una persona está abierta a ese espacio de seguridad psicológica. Los líderes están atentos al bienestar del equipo y buscar espacios individuales. Hoy las grandes empresas, tanto multinacionales, pequeñas o medianas, aparte de los viernes que salen al mediodía, están generando espacios, no sé si han escuchado, de que los viernes, hoy el bienestar ya no es la fiesta de la familia, no sé si han escuchado eso, el bienestar va más allá. El bienestar es compartir con tus compañeros por lo menos 1 o 2 cervecitas, dicen los expertos, algo que los motive, ¿sí? O una jornada de tenis de mesa, pero salir de la oficina. Ese tema del bienestar, de empezar a conectar con las personas, eso hace también el compromiso. El equipo debe exigir a sus pares un ambiente saludable. Continuemos. ¿Cómo aumentar la seguridad psicológica? Miren, replantearse el estilo en medios de comunicación, aprender de los errores, dar explicaciones claras al equipo, aclarar individualmente los conflictos de forma directa y este tema del feedback constante. ¿Sí? No sé si ustedes en sus empresas han trabajado este tema del feedback, de esa retroalimentación. Tenemos que aprender a dar feedback como líderes, pero también a recibir feedback. No sé si han escuchado. ¿Sí? Hoy se generan culturas de feedback y esto es fundamental. Esa retroalimentación,
esos elementos claves, esas reuniones difíciles, de cómo puedo enfrentar situaciones difíciles y cómo las voy a resolver. Constante y constructivo entre miembros del equipo y variar los espacios, lo que les decía. Si tenemos un ambiente tóxico en mi organización, ¿se han escuchado la palabra tóxico? ¿Sí? Las relaciones tóxicas y todo es tóxico ahora, ¿sí? Entonces, tenemos que salir de esos espacios tóxicos. Por eso les decía que un viernes, tomarnos un café, hablar con las personas, eso genera también ese espacio de seguridad con las personas para poder empezar a generar esos cambios. Les traigo este autor, ¿sí? Timothy sacó hace 2 o 3 años este libro de la seguridad psicológica y él habla de las 4 etapas de la seguridad psicológica, ¿sí? Es una persona que empezó a investigar sobre estos temas y él habla mucho sobre el concepto de que la seguridad psicológica es un concepto que se está desarrollando hoy en el siglo XXI, pero que también tiene que ver mucho con las necesidades, ¿sí? Con el concepto de las necesidades. No sé si conocen muy bien la escala de Maslow de las necesidades, ¿cierto? Esa escala de necesidades básicas y al final, en la cúspide, esas necesidades de superación, de conexión con la gente. Entonces, esto también tiene que ver mucho con esto. Pero él lo relaciona con el concepto de la última etapa como el concepto de la innovación. Como lo dice ahí en su libro, El camino de la innovación a través de la inclusión. Entonces vamos a explicarlo muy brevemente de qué se trata estas 4 etapas de la seguridad psicológica. Por un lado estamos hablando de ese respeto, ¿sí? en el eje Y, pero en el otro lado estamos hablando de ese permiso, de esa apertura que podemos tener en los equipos. Pero él habla que inicialmente tenemos que generar un espacio de inclusión, ¿sí? Porque las personas, perdón, estamos allá, acá. Generalmente estamos viendo que hay personas que son excluidas del equipo y del grupo. Entonces, es esta primera parte que vemos aquí abajito, ¿sí? Y en la primera etapa que propone, estamos hablando de una seguridad de inclusión. Piensen ustedes el primer día que llegaron a sus compañías. Piensen el primer día que generaron su experiencia de bienvenida o el onboarding, ¿cierto? ¿Cómo fueron incluidos al equipo de trabajo? Hay personas que pueden haber durado, no sé, una semana, un mes, 2 meses y no hicieron parte de ese equipo. No se generó esa inclusión. Entonces, la primera parte, yo lo devuelvo. Ya sé. La primera parte, ahora sí ya aprendí. La primera parte aquí hablamos de esa seguridad e inclusión, ¿sí? Pero estamos en esta etapa de exploración. Todavía estamos conectándonos con el equipo. Luego de esa primera etapa de inclusión, seguimos con la seguridad de aprendizaje. Miren que tiene que ver mucho con el proceso de inducción, ¿sí? Y esa seguridad de aprendizaje, y piensen ustedes cómo van a implementar la seguridad psicológica, no solo con sus equipos, sino que están trabajando el tema de seguridad en sus organizaciones, este tema de salud ocupacional, seguridad en el trabajo, ¿sí? Hago partícipe a las personas, ¿sí? En ese proceso de seguridad e inclusión, pero luego tengo que darles un espacio de seguridad de aprendizaje, de cómo cerrar esas brechas, de cómo cerrar esas capacidades que tienen las personas. Nos encontramos en el día a día, no sé si ustedes en su día con sus empresas, con sus áreas, personas que en realidad no tienen esa capacidad de entender muy bien esas normativas y toca repetirle 3, 4, 5 veces. Y ahí es donde caemos en ese tema de la seguridad de aprendizaje. Esa capacidad de formación, de generar que la persona entienda por qué es importante que se debe colocar unas botas, por qué se debe colocar un casco, ¿cierto? Esa es seguridad de aprendizaje. Porque a veces la gente lo hace, pero muy automáticamente. Pero tenemos que generar esa seguridad de aprendizaje. Luego de la seguridad de aprendizaje es esa seguridad de contribución. Cuando la persona ya aprende y le damos ese espacio que pueda contribuir al equipo, a la organización, piensen ustedes cómo se sienten cuando contribuyen a un equipo. ¿Cómo se siente uno como partícipe? Se siente uno que en realidad está generando valor en la organización. Y ahí conectamos el concepto de contribución
con la propuesta de valor que hoy hacemos en las organizaciones y los marcos ágiles, ¿sí? No sé si hacen la mano a alguien que ha trabajado temas de metodologías ágiles. ¿Ya están trabajando en sus empresas? Muy bien, excelente, una persona. Esto no es un tema de moda, es un tema de que en realidad las metodologías ágiles o el pensamiento ágil hace que estos cambios se den en las organizaciones. Entonces, cuando llegamos al tercer nivel de la seguridad de contribución, pues vemos que cómo la persona va contribuyendo, va generando valor. A veces en el día a día, no sé si les pasa, hacemos muchas cosas. Estamos en reuniones, contestando correos, ¿cierto? Yendo de un lado para otro, pero no sé si les pasa a ustedes 6, 7 de la noche, cansados, agotados y se dan cuenta que no aportaron nada a la organización, porque solo hicieron cosas operativas y operativas y operativas. Entonces, cuando hablamos de esa contribución, el cambio de mindset, el cambio de pensamiento, es decirle a las personas qué estás aportando y qué estás generando valor. Yo puedo hacer o generar valor con acciones muy pequeñas y genero ese valor. Y por último, pues estamos hablando de la seguridad de reto o la seguridad de innovación. Luego de la contribución, ya las personas empiezan a proponer cosas nuevas, porque existe esa confianza, porque existe esa seguridad psicológica. Entonces, ustedes ven en sus equipos personas que ya proponen en esas reuniones donde dicen, mire, ya alzan la mano y dicen, yo quiero proponer esta idea porque me funcionó en el trabajo anterior, o yo quiero proponer esto porque hice un análisis. Pero miren que esa seguridad psicológica se va construyendo, ¿sí? Hay personas que pueden tener muy buenas ideas, pero no les generamos ese espacio de seguridad. En el momento de la pandemia, todo el mundo estaba reunido en sus casas, trabajando desde sus casas, y el CEO de la compañía o un presidente de la compañía se reunía habitualmente, por lo menos una vez al mes, hacía una reunión y todo el mundo se tenía que conectar. Pero el presidente de la compañía se dio cuenta que habían ideas muy buenas de niveles de operarios o niveles básicos. No sé si les pasó a ustedes. ¿Cómo podíamos optimizar recursos? ¿Sí? Estábamos en una compañía que elaboraba o construía, bueno, motos aquí en Colombia, y el presidente de la compañía, él mismo decía, oiga, ¿por qué estas ideas, por qué no me las contaron antes? Porque hubo el espacio de seguridad psicológica para que estos operarios, para esta base, alzara la mano y dijera, miren, con esto podemos ahorrar tanto y tanto dinero. Entonces, si ven que sí se pueden generar espacios de seguridad psicológica para que esto vaya cambiando en las organizaciones. La seguridad psicológica, y hay estudios, no sé si ustedes han escuchado y los que quieran profundizar en estos temas, se generó en los equipos de Google. Un estudio, bueno, no lo traemos acá, pero en un estudio hace unos años nos decía cuál es el factor predominante para que los equipos sean altamente efectivos. Unos decían que la diversidad, otros decían que los resultados o la productividad, ¿sí? Pero lo que se encontró en ese estudio, que se llama el estudio Aristóteles de Google, hace como unos 15, 20 años, eso fue antes de la pandemia, encontraron que los equipos de alto desempeño o los equipos que generaban mayor productividad, su base era la seguridad psicológica, ¿sí? Y Google, que es una empresa que analiza todos los datos, que hacía cruces de todas las cosas, veían que si había líderes que generaban esos espacios de seguridad psicológica, empezaban a ser cada vez más productivos. Hoy, los equipos autogestionados, los equipos ágiles que trabajan en las empresas de software o en las empresas financieras, están generando estos espacios de seguridad psicológica. Entonces, ahí vemos lo que vemos, el umbral de la innovación. Hoy, la mayoría de las empresas están pidiendo innovación, innovación, innovación. Propóngame algo nuevo, propóngame algo que en realidad genere no solo adaptación, sino también rentabilidad para las organizaciones. Entonces, aquí lo explicamos muy brevemente, ¿cierto? No me voy a detener, pero aquí están como los aspectos de la seguridad e inclusión que satisfacen las necesidades humanas, técnicas para conectar y pertenecer, como el tema de la inclusión, la seguridad del aprendizaje para aprender y crecer, la seguridad del contribuyente, humanas básicas hacia la diferencia, ¿sí? Que yo participo en esos aspectos, y por último,
la seguridad más orientada hacia la innovación, hacia el reto. ¿Qué propongo yo ahí en ese momento? Y esta es la pregunta que tenemos que empezar a hacernos, ¿sí? Como líderes. ¿En qué nivel de seguridad psicológica me siento hoy con mi equipo? Es la invitación para todos ustedes. Estoy en una etapa de inclusión. Estoy conformando un nuevo equipo. Miren, desde la experiencia, en los últimos 3, 4 meses o en este año, hemos facilitado temas de liderazgo, temas de cambio, de transformación. Y lo que nos encontramos es que hay grupos que se unen al comienzo del año y después a mitad de año vuelven otra vez y se desintegran esos equipos. Estamos en procesos de transformación. Entonces todos los días tenemos que ir adaptándonos a esos cambios, a esa transformación. Entonces, la semana pasada estábamos trabajando con un equipo de un laboratorio. Tenían que fusionarse personas de Ecuador, de Colombia y de Chile, y estas personas no se entendían. Claro, porque había como no solo un resentimiento, sino un cambio. Mi jefe se fue para otra unidad, ahora estoy trabajando con otras personas, pero es que eso es el día a día, muchachos, ¿sí? O equipo. Ese es el día a día que hoy ustedes están trabajando en un proyecto por 6 meses y a los otros 6 meses van a trabajar con otro equipo. Y esa es la capacidad de adaptación y transformación. Entonces, tenemos que empezar a conocer muy bien este concepto de la seguridad psicológica, porque ¿cómo vamos a avanzar con un equipo nuevo? ¿no? Cada semestre o cada organización ya están generando los nuevos proyectos para el 2024 y van a sacar gente de diferentes áreas para un proyecto. Vamos a mover gente de todos lados. Entonces, la capacidad de nosotros de adaptarnos. Hoy estamos en un proceso evolutivo y de adaptación. Entonces, esta pregunta es súper clave para que ustedes entiendan cómo se sienten hoy, en qué etapa, ¿cierto? En qué nivel generamos esa seguridad psicológica hoy en este momento. Pregunta para todos, ¿cierto? Para nosotros, para mí también todos. ¿Hay áreas de tu vida en las que la falta de seguridad psicológica limita tu capacidad para actuar, vivir y ser feliz? Entonces, hoy en día nos limitamos, ¿sí? Porque creemos mucho en esas creencias, nos limitamos en realidad si somos felices en el trabajo. ¿Estamos conectados con lo que estamos haciendo o estamos siendo muy autónomos, automáticos, que nos levantamos en la mañana todos los días? No sé cómo se levantaron ustedes hoy. Ah, sí, veníamos al Congreso, pero ¿fueron conscientes o ya andamos en piloto automático? Ese tema de la conciencia, ¿sí? Todos los días trabajando, pero tenemos que ser conscientes, ¿cierto? Hoy como líderes, si en realidad le estamos aportando hoy a la organización. Entonces, su capacidad de actuar, vivir y ser feliz. Si en algún momento ustedes se han sentido en ese momento vulnerables, ¿sí? Y ahora vamos a ver el concepto de vulnerabilidad, que eso hace parte de la seguridad psicológica. Y a veces hablamos de estos conceptos como muy soft, como muy, sí, desde las áreas de talento humano, de las personas. Pero ¿por qué hoy en día son tan importantes? Hay un problema que se está generando hoy en las empresas y es el alto índice de rotación. No conseguimos personas. Las personas prefieren irse a sembrar aguacates, siempre hablo de esto, que estar en una ciudad o estar en una empresa reportándole a un jefe, a un líder. Y el tema del compromiso se está agotando cada vez más. Las personas después de la pandemia generaron esos cambios de pensamiento. Y ahí tenemos un problema muy grande de cómo nos enfrentamos a estos retos, ¿sí? De esos cambios. ¿Perdón? Sigamos. ¿Hola? Muy bien. Hola, hola. Entonces, bueno, continuamos. Porque hay unos beneficios. Esto queda muy bonito hablarlo, ¿cierto? Pero esto debe tener unos beneficios. Y esto tampoco es para todas las organizaciones. Cuando hablamos de estos conceptos de la seguridad psicológica, debe haber una organización que es madura en estos temas, que le preocupe a las personas, que les preocupe la interacción, que en realidad tengan en cuenta que las personas
nos van a ayudar a ser exitosos en la organización y ser más productivos. Pero esto trae beneficios. Hay estadísticas, hay encuestas a nivel mundial donde la seguridad psicológica sí genera rentabilidad y somos más productivos. Algunos beneficios. Alienta a hablar, como le decíamos anteriormente, que los equipos puedan hablar y puedan conversar. Los equipos ágiles necesitan operar sin miedo a hablar. Y nosotros como líderes, como les decía al comienzo, tenemos que dar ese espacio para que puedan hablar. El silencio puede poner en riesgo la organización. Les contaba el caso entonces de los operarios y con las ideas. Miren esa frase tan poderosa. El silencio puede poner en riesgo la organización. Si no generamos esos espacios de conversaciones, puede pasar algo en la organización. Hay muchas organizaciones que han fracasado porque no se hablan estos espacios, no se generan estas conversaciones, situaciones difíciles, ¿sí? Y eso hace que la seguridad psicológica nos ayude a abrir esos espacios que la gente pueda hablar. Segundo, claridad de pensamiento. Los entornos inseguros restringen el libre flujo del pensamiento. Que yo pueda hablar y dar mi opinión. Pero es que a veces inconscientemente la gente en el equipo, los líderes, empiezan a bloquear las personas que quieren participar. Porque hay personas que tienen un tono de voz mucho más bajito, porque la persona a veces da una idea y de pronto no se han tenido en cuenta. Entonces, este libre pensamiento o la claridad de pensamiento es que todas las ideas son válidas y son fundamentales. A veces nosotros tenemos líderes o jefes que tienen sus favoritos, ¿no? Entonces, ay, sí, estas personas, este aporte es bien, pero a veces nosotros inconscientemente podemos estar anulando a una persona que puede estar generando un buen aporte. Entonces, esa claridad de pensamiento es fundamental. Algunos otros beneficios, lo que les decía con las 4 etapas. Se promueve la innovación. Hoy en sus áreas de trabajo, para que ustedes cumplan los resultados, ya no les están pidiendo tantas metas, cero accidentes, sino que proponga algo nuevo, que genere algo de innovación. Los departamentos hoy en las organizaciones de innovación están generando bastante rentabilidad. Ya no podemos hacer lo mismo de hace 5 o 10 años. Todos tenemos que empezar a desarrollar ese pensamiento o ese mindset desde la innovación, de proponer nuevas ideas. Ustedes saben que la innovación no es crear productos nuevos. La innovación es cómo mejoro ese proceso, ¿cierto? ¿Cuántos si antes tenía 4 o 5 pasos, ahora lo puedo hacer en 2 pasos nomás? ¿Sí? Entonces, hoy la innovación hace parte de la gran rentabilidad que puede tener una organización. Cuando las personas se sienten seguras para sugerir nuevas ideas y posibilidades, pueden suceder cosas asombrosas. ¿Sí? Solo tenemos que buscar el espacio para que la gente proponga cosas buenas. Mitigar el fracaso es otro de los beneficios. Todos cometemos errores, ya sea en nuestra vida personal o profesional. Fingir perfección crea una desventaja. Esas frases que le dicen a uno, es que aquí no pasa nada, todo es perfecto. No pasa. No pasa en las organizaciones, todos cometemos errores. Y cuando cometemos esos errores, pues de ahí tenemos que tomar ese error y cómo vamos a crecer de ahí en adelante. ¿Sí? Entonces, mitigar el fracaso no es que toda la vida vamos a tener fracasos, sino que eso nos ayuda a seguir adelante. Y elimina obstáculos. Los entornos seguros pueden imponer barreras para lograr el rendimiento máximo. A veces hay unos obstáculos que nosotros no los vemos. Pero la seguridad psicológica nos ayuda a enfrentarnos a esas barreras y a ese rendimiento en el día a día. Bueno, miren, esta es una frase de Timothy y habla del tema de por qué hoy las organizaciones tienen que preocuparse por el tema de la seguridad psicológica. Dice que en el siglo XXI, la alta seguridad psicológica se convertirá cada vez más en una condición de empleo y las empresas que no la propongan o proporcionen sobrecargarán a sus mejores trabajadores. ¿Qué significa eso? Que si yo no genero estos espacios de seguridad psicológica, hoy, en este momento, en el siglo XXI, la gente me va a renunciar. Hoy ya vemos, no sé si ya han estado ustedes en conferencias de temas de salud mental, en estas enfermedades. ¿Cuáles son los índices más altos que están viviendo hoy los empleados después de la pandemia?
no son solo los accidentes de trabajo, son esos aspectos de la depresión, la ansiedad. La gente no quiere ir al trabajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no estamos generando estos espacios de seguridad psicológica. Y los buenos trabajadores que están en la organización se van a sentir sobrecargados. Los buenos trabajadores de mi organización se van a sentir vulnerables. Y si no los entendemos, pues la organización va a poder quebrar. Entonces, hoy en día los empleados y colaboradores, o las personas, porque ya no estamos hablando de empleados y colaboradores, sino personas, tienen que están pidiendo que se genere ese espacio de seguridad psicológica. Y pues aquí vemos un poco el concepto de la seguridad psicológica y la relación con la vulnerabilidad. ¿Sí? ¿Qué es la vulnerabilidad? Y eso es muy, muy, muy importante para los líderes. El ser vulnerable, que uno también puede pasar por situaciones difíciles. Pero como uno es el líder y quiere demostrarle a todo el mundo que él es fuerte, que él no sufre, que él no tiene otro sentimiento, entonces la seguridad psicológica habla mucho del concepto de la vulnerabilidad, ser vulnerable. Si en algún momento, en este espacio, hay una persona que se siente agobiada, que tiene ansiedad, ¿sí? Pues tiene que alzar la mano y estar seguro de que ese sentimiento que tiene lo va a salvar. Hace 2 o 3 meses hicimos una intervención con una empresa que era solamente tecnológica. O sea, todos sus colaboradores trabajando remotamente. Podían llevar 6 meses y las personas no se conocían. Hicimos un team building, que es una reunión de equipos para ver cómo se conectaban. Ustedes lo hacen mucho desde su práctica. Y encontramos 2 personas que empezaban a tener ansiedad social. ¿Sí saben qué es la ansiedad social? Que nadie quería que se les acercara, sentían ansiedad, porque ya están acostumbradas a trabajar solas desde su casa. ¿Sí? Entonces esa vulnerabilidad de poder, y una persona de nuestro equipo se dio cuenta que estaba haciendo con el pie así a toda hora, estaba nerviosa, pero ella no hablaba. Nos acercamos y ella le dijo: ¿qué está pasando? No, es que no me soporto más personas aquí al lado mío, quiero irme ya. ¿Sí? Y ese es el proceso de vulnerabilidad, porque hoy los ataques que estamos viendo de pánico, de ansiedad, son cada vez más altos. Actos comunes de vulnerabilidad, miren, ser auténtico. Y a veces suena como muy sencillo, pero ¿por qué yo tengo que llegar a una reunión, ¿cierto? Y llegar de otra forma? Hay que ser muy auténtico, con un chiste, con una sonrisa. Si me siento incómodo, ok, te puede salir. Pero ser muy auténtico en esos procesos. Admitir que no se sabe. Si vas a una reunión y no estás preparado, ok, pero puedes hablar de que en este momento pasó una situación y puedes admitir que no sabes. Pedir ayuda. Uy, ese es uno de los más difíciles, ¿no les parece? ¿Cómo alzar la mano y decir: oiga, es que necesito esto? A mí me cuesta, y más como en la familia. Entonces, yo soy el que lidero muchas cosas en mi casa, y entonces me cuesta pedir ayuda porque yo soy el que hago muchas cosas transaccionales en la casa. Pero es porque uno quiere tener de alguna forma ese poder, porque no confía en las demás personas. Hay que alzar la mano, ¿sí? Y pedir ayuda, porque es importante. Y cometer errores. Todos cometemos errores. Y por último, dar un punto de vista diferente. Entonces aquí vamos a ver por qué la vulnerabilidad se conecta con el tema de la seguridad psicológica o no se conecta, ¿sí? La vulnerabilidad castigada. Si yo castigo esa vulnerabilidad, no voy a encontrar una balanza con la seguridad psicológica. Vamos a tener baja seguridad psicológica. No aceptamos un no como respuesta. Ese es el tipo de organizaciones del Management 1.0, donde el control, donde la burocracia. ¿Por qué no podemos decir no? Y en actos inseguros, eso se relaciona mucho. No, no lo puedo hacer. Y es mejor decir no. Y después la persona dijo que sí y pueda ocurrir un accidente. Entonces, hay que decir no también. Ignorar el esfuerzo y esperar la perfección. Queremos la perfección cada día, ¿sí? Y ustedes con esos temas de salud, que no hayan accidentes, claro, pero no va a haber perfección. Es mayor conexión con las personas. Y malinterpretar la retroalimentación. Eso genera un cortocircuito entre la vulnerabilidad y la baja seguridad psicológica.
Pero entonces, ¿qué sí puede generar una buena seguridad psicológica? Conexión con la vulnerabilidad. Una vulnerabilidad recompensada, ¿sí? Aclarar los resultados y expectativas. ¿Entendiste lo que explicamos? Ofrecer un camino a seguir después de un error. Listo, cometimos el error, lo asumimos todos, pero ahora ¿qué vamos a hacer? Y ese es el camino que tenemos que empezar a recorrer. Por último, valorar la honestidad por encima de las respuestas correctas. ¿Se han escuchado esa frase de políticamente correcto? Queremos dar respuestas políticamente correctas, pero es más importante esa honestidad. ¿Lo hiciste? ¿No lo hiciste? Bueno, ahora ¿qué vas a hacer de aquí en adelante? Porque tienes que cumplir esa meta. Y ya para finalizar, pues la agilidad no funciona sin seguridad psicológica. ¿Qué es la agilidad? La agilidad no es rapidez para las personas que de pronto quieren estar incursionando en el tema de la agilidad. Uno lo relaciona la agilidad con rapidez. La agilidad es adaptación. Y para que exista agilidad en las organizaciones, en los equipos y en las personas, tenemos que el valor o el elemento fundamental de los equipos es la seguridad psicológica. Lo dicen varios artículos, lo dicen los especialistas en tecnología, en diferentes áreas. Por eso la seguridad psicológica es un elemento fundamental hoy en las organizaciones. ¿Cuáles son esos 4 aspectos de agilidad y seguridad psicológica? La forma en que interactuamos los miembros del equipo es aquello que determina el éxito. Los equipos, las personas son que determinan ese éxito. Los equipos ágiles necesitan un entorno de vulnerabilidad recompensada. Los equipos ágiles para dar resultados. Desarrollar la agilidad como una implementación cultural. ¿Sí? La seguridad psicológica, generar esos espacios donde genera una cultura de seguridad psicológica. Y por último, las personas y las interacciones son la máxima prioridad. Ese es uno de los principios ágiles. Y con eso termino. ¿Qué quiere decir? Que por encima de los artefactos y las herramientas, ¿qué son los artefactos, los procedimientos, las herramientas tecnológicas? Por encima de eso están las personas y sus interacciones. Eso vale más. Si yo tengo un problema en mi organización, ¿qué hago generalmente hoy en estos espacios? Hago un correo, se lo envío a calidad, se lo envío al área de operaciones, miren, están incumpliendo la norma y ya con eso, pues ustedes dicen, ya lo hice. Pero sigue el comportamiento no deseado en mi organización. ¿Qué tanto se pueden demorar ustedes 5 o 10 minutos tomándose un café con esa persona, interactuando y hablando? Y ahí se puede solucionar el problema. Entonces, por encima de esos procesos y tecnología que siempre va a existir, están las interacciones y las personas. Y 4 o 5 preguntitas que ustedes se pueden llevar para empezar a generar este tema de seguridad psicológica. ¿A quién de mi equipo no conozco muy bien? Esto lo hago yo con los líderes para empezar a generar seguridad psicológica. Llévense esa pregunta. De sus 4 o 5 personas de su empresa, ¿a quién no conozco muy bien? Ah, sí, Juanita, Pedro. Vamos a hablar con él un poquito y conocerlo. Las otras 3, ya vamos a acabar. Bueno. Perdón. Ya vamos a acabar. ¿Incluyo o excluyo naturalmente a los demás? Miren, todos nosotros en reuniones, miren, yo tengo alumnos de 30, 40 personas, los grupos son más pequeños. Uno indirectamente, inconscientemente, incluye a unas personas y excluye a otras. Y eso lo hace uno inconscientemente. Entonces, pregúntense si están excluyendo a personas en sus equipos. ¿Qué es difícil para los miembros de mi equipo? ¿Qué es lo más difícil? Entender a mi jefe, comunicarme, trabajar colaborativamente. Hagan esa pregunta. Y por último, ¿se sienten las personas seguras de ser auténticas conmigo? Eso es ser consciente. Hago una reunión con mi equipo de trabajo y esas personas se sienten seguras, abiertas y hablan con naturalidad de esos temas que estamos trabajando. No lo sabemos o sí lo sabemos. Y si todos avanzamos juntos, el éxito llegará solo, dice Henry Ford. Hoy la unidad que nos da resultados son los equipos. No piensen en las personas ni en los líderes.
ni en el jefe, ni el presidente, ni no. Hoy la unidad que nos está dando resultados son los equipos autogestionados. Con eso terminamos. No sé si hay preguntas y muchas gracias. Muy amable. Sí. ¿Tiene preguntas? Buenas tardes. Cuando hablabas de la comunicación y de promover la comunicación entre los equipos, ¿qué estrategias nos puedes dar como líderes para gestionar la comunicación en el equipo cuando hay personas que tienen, digamos, por su comportamiento o siempre responden de forma agresiva, no son, digamos que, receptivos ante las retroalimentaciones? Entonces, siempre hay como un rechazo en la comunicación, y al promoverlo, o sea, si uno busca pues diferentes espacios para hacerlo, hasta el tema de sentarse a tomar un café, pero no funciona. No funciona, o sea, no pasa con mucha gente, pero son uno en, en cada organización. Sí, siempre nos vamos a presentar con esas situaciones, pero esa es la habilidad de nosotros como líderes, más allá del café, más allá de la reunión, ¿cierto? Tenemos que insistir, ¿sí? Y persistir, como dicen los comerciales. Y a veces necesariamente no es un tema laboral, es algo muy profundo por allá de la persona, ¿sí? Algo que está pasando en su casa, algo que está pasando en su núcleo, algo de alguna situación, y nosotros como líderes, por temas de salud, por temas de responsabilidad también, tenemos que estar indagando cada momento qué es lo que le está pasando a esa persona. Porque hoy las herramientas, las máquinas, pues nos van a dar esos resultados, ChatGPT, pero tenemos que ser más cercanos con ellos. No estoy diciendo que no lo hagas, claro que sí, pero tenemos que buscar esa manera, tenemos que ser facilitadores. Y facilitadores es, hoy los líderes creemos que los colaboradores ya saben qué es lo que tienen que hacer, pero tenemos que acompañarlos, decirles qué sientes, lo que hablaban a ti que en la conferencia entre la congruencia. Si ustedes en algún momento prometieron algo y no lo cumplieron, la gente hoy conoce muy bien, investiga en las redes, hoy ya no podemos engañar a las personas, son muy hábiles. Y en algún momento hay algo que está pasando ahí que no estamos solucionando. Entonces tenemos que seguir investigando. ¿Por aquí había otra pregunta? Sí, dale. Hola, yo quisiera si de pronto nos pudieras dar algunos tips en las empresas cuando empezamos a trabajar el tema de diversidad e inclusión. Nosotros hablamos de espacios seguros en donde cuando empezamos a hacer temas de inclusión y la empresa apenas está aprendiendo a llevar unos procesos que no tenía antes, hablamos de espacios seguros para que las personas puedan dar sus opiniones, participar de cómo vivir como esas transiciones y esos cambios para diversidad e inclusión. Desde la seguridad psicológica, pues, no había escuchado el término, entonces se me empezaron pues como a prender muchos bombillos en ese sentido. Quería saber si de pronto tienes alguna experiencia en el que se haya usado o cómo aplicar la seguridad psicológica en estos temas de diversidad e inclusión que ya son tan importantes en las empresas. Muy bien. En este momento yo estoy trabajando en una consultora mexicana, y ellos son muy fuertes en temas de diversidad e inclusión. Y te cuento así por encimita, nosotros aquí en Colombia todavía no somos fuertes en las empresas en los temas de diversidad e inclusión. Y diversidad e inclusión no significa LGTBI o el tema de mujeres ni nada de eso. No, diversidad tiene muchos aspectos, ¿sí? Entonces, primero, como darte este contexto. Y segundo, sí se aplica muchísimo. O sea, hoy es un concepto, no es generar el espacio para que la persona se presente y diga, mira, es que tengo estas condiciones. El líder, por eso les decía, es el que tiene que promover eso. Si en algún momento el líder no genera esos espacios o se va por algunas creencias que él no entiende o no comparte, pues no estamos generando ese espacio de seguridad psicológica. Entonces, en diversidad e inclusión, no solo en metodologías ágiles o en espacios de estos marcos de trabajo, sino también en espacios de ética y responsabilidad social también.
buscar este tema de seguridad psicológica. Y ustedes en estos temas de salud ocupacional debemos desarrollar esos espacios de seguridad psicológica. No tengo la experiencia en este momento para traerte un caso, porque hasta ahora estamos trayendo certificaciones y capacitando a la alta dirección. Por ejemplo, empresas aquí en Medellín y en Bogotá les estamos dando certificaciones y todo un programa de qué es diversidad e inclusión. Y ya los líderes los están pidiendo. Oiga, ¿qué es este tema de diversidad e inclusión? Primero hay que formar a estos líderes para que después desarrollen todo este tema de seguridad psicológica. Muy bien. ¿Listo? ¿Alguien más? Dale. Sí, acá. Una última, doctor. Muy bien. Acá veo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, la pregunta va más enfocada pues al sector donde laboro, que es el sector público, y tiene que ver cómo se puede manejar en el tema de contratistas que prestan servicio, pues el contrato de ellos es prestación de servicio, para que dentro de la seguridad psicológica no afecten los resultados, ya que su contrato son por unas obligaciones específicas, pero que realmente van al desarrollo de un objetivo final, que es la ciudad. Entonces, en el tema de seguridad y salud en el trabajo, no tienen ese sentido de pertenencia que de pronto puede tener un personal de carrera administrativa. Entonces, ¿cómo tomar ese tema con ellos que, aunque no pertenecen a la planta, trabajan en la planta, por decirlo así? Miren, hay estudios y con este tema de la seguridad psicológica, a veces el compromiso de los colaboradores no es un tema salarial. Y eso lo vemos. Claro, el tema salarial es importante, no estoy diciendo que no es importante, pero a veces la conexión con el líder, los compañeros, el mejor ambiente laboral, feedback, ¿cierto? Una persona puede estar supremamente comprometida y el contrato, sea formal o informal, no implica nada, ¿sí? Claro, es un tema de cultura y que tenemos que ir desarrollando a estos contratistas. Pero si en algún momento me dijeron a mí, me contratan como contratista y me van a pagar cuando pases tu seguridad social y te lo vamos a pagar en los 30 días, y yo como líder de mi empresa no le estoy pagando a 30 días, ¿qué pasa ahí? No hay confianza. Si esta persona también está esperando en esos 30 días que le pagaran su salario, ¿sí? Entonces, a veces ni siquiera es el salario o esos aspectos higiénicos, sino es la congruencia y la palabra que les estoy dando a ellos. Si a mí me dicen que me pagan el 30 y les pago el 10 o el 15, ¿qué generan las personas? Pues desconfianza y no hay seguridad psicológica, ¿cierto? Entonces, a veces ni siquiera es el salario o el compromiso que tengo con la empresa, sino que en realidad es lo que yo le estoy prometiendo a él, como esa situación de conexión, ese compromiso. Hay personas que trabajan en organizaciones por muchos años, pero se mueven es por ese tema de conexión, por un líder que los inspira, no necesariamente por un salario. Hay que ser congruente con eso. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Ya? Yo. Dale. Bueno, buenas tardes. Hola. Con respecto a lo que tú decías de lo de pues, la seguridad pues, psicológica, hay un tema que sí es muy claro con respecto a ese acercamiento que como líderes tenemos en niveles jerárquicos de ahí para abajo. ¿Sí? Por ejemplo, yo como gerente de HSEQ de mi compañía en el sector petrolero, ahí es donde existen también diferencias en ese nivel jerárquico en gerentes, en mi mismo nivel o de ahí para arriba, como gerente general. ¿Por qué? Porque si yo me siento con el gerente de operaciones, yo voy a propender en la seguridad, en acercar a mis muchachos, vengan, yo los entiendo. Y efectivamente uno llega y dicen, sí, hay una falta en ese tipo de cosas. Ingeniero, nos falta esto, no, yo lo gestiono, no se preocupen, hablen con mi asistente, Pero cuando yo empiezo a gestionar de ahí para arriba, ese acercamiento no va a ser el mismo que yo realizo con los muchachos en operación que con un gerente. ¿Cuáles serían esos tips o esa sugerencia de parte tuya para tener esa seguridad con esos niveles jerárquicos? Muy bien. Yo
lo que generalmente uno propone para la alta dirección o C-levels o estos gerentes que acabas de decir, uno tiene que llegarles con casos puntuales y no generar en toda una organización. Es que estamos generando el programa de seguridad psicológica, porque pues estos gerentes que piden resultados. Eso es clave, resultados. Pero si yo implemento 4 o 5 iniciativas sencillitas que generen ese cambio de mindset y que vaya incluyendo el tema de la seguridad psicológica y se lo demuestre, entre comillas, en números y productividad, que me haya tenido un cambio en mi organización, ellos van comprando esa situación. ¿Qué está pasando con estos grandes líderes? Tienen un problema muy grande, es que no saben cómo gestionar a las personas. Consiguen rentabilidad, consiguen productividad, compromiso. En el sector petrolero es muy fluctuante, ¿cierto? Hoy con ese barril que está subiendo, que está bajando, tenemos muchas variables que afectan una operación. Entonces, si yo llego y les digo, mire, hice este cambio de pensamiento en este equipo y esto me generó una productividad o esto me generó un cambio en mis KPIs o en mis OKR, que son los objetivos y resultados claves, ahí ellos van copiando el tema de la seguridad psicológica. Pero no voy a ir con el mismo discurso que voy a ir a unos operarios. Tiene que ser un nivel mucho más estratégico, ¿cierto? Pero también podemos trabajar la seguridad psicológica con ellos. ¿Qué pasa? A veces ellos piensan que estar allá en su oficina dando resultados a la alta gerencia, al CEO, al presidente, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces es decirles, oiga, salga a su oficina, hable con otra persona, haga reuniones, o estos cafés que hablan, los cafés virtuales o cafés de 15, 20 minutos y conéctese un poquito con la gente. La gente está pidiendo que el CEO o el presidente de estas personas vayan a campo, conozcan a las personas. Eso es lo que necesitamos hacer. Eso es seguridad psicológica. Que no los dejen allá como tan solitos y que generemos esa confianza. Pero con acciones puntuales muy sencillitas podemos generar ese tema de seguridad psicológica. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias al psicólogo Juan Carlos Grosso Guzmán por su intervención. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros.